Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, arranquemos con las presentaciones. Mi nombre es Martín García Sastre. Soy profesor de la Universidad de Palermo, de la Facultad de Diseño y Comunicación, hace bastante tiempo. Yo soy licenciado y profesor en letras por la Universidad de Buenos Aires y en general, entre otras cosas, me dedico a cuestiones vinculadas a la escritura académica. ¿Sí? Eh, Así que hoy vamos a tratar de ver algunas cuestiones eh, que espero que les sirvan para poder pensar en la escritura académica, en cómo mejorarla, en las características de cada tipo de texto en particular que tengan que escribir. Así que bueno, si les parece, vamos arrancando. Eh, Entiendo que lamentablemente no pueden interactuar, digo, hacer frenarme en la exposición, pero sí podemos interactuar a través del chat. Así que si tienen alguna pregunta, si quieren que repita algo, si hay algo que no está quedando claro y demás, les pido que, que me hablen a través del chat, así de esa manera podemos hacer alguna precisión o repetir o repasar alguna cosa que no haya quedado del todo clara. No sé si alguien, antes de arrancar, tiene alguna duda o alguna consulta específica. Yo, sobre todo, para no generar falsas expectativas, digo, si tienen claro acerca de las características de la escritura académica o algo general que quieran saber al respecto, antes de que arranquemos con la exposición propiamente dicha. Si no, procedemos a empezar, ¿sí? Eh, por ahora solo veo que Leonardo está saludando. Así que bueno, bienvenido, Leonardo. Pido disculpas también antes que nada por cierto estado gripal que tengo, si estoy un poco congestionado. Notarán que mi voz es bastante nasal, pero bueno, problemas, cuestiones de la época. Bueno, arranquemos. Nosotros vamos a hablar específicamente de textos académicos, ¿sí? Lo que pasa es que sería difícil arrancar a hablar de textos académicos sin tener en cuenta algo por ahí un tanto más general, que es qué es un texto, ¿no? Digamos, puede parecer una pregunta bastante eh, simple o probablemente como muy inicial, o sea, como que nos tenemos que ir demasiado atrás para empezar a hablar de lo que realmente nos interesa, pero me parece que es importante pensar en desde dónde estoy pensando en la condición del texto, en la característica de los textos, para que después lleguemos a los textos académicos específicamente, que son a los que les vamos a dedicar más tiempo. En general, cuando abordo estas cuestiones en clase, ante la pregunta de qué es un texto, la primera respuesta que suele aparecer tiene que ver con un conjunto de oraciones. ¿Sí? Lo primero que tienden a plantear los y las estudiantes ante la pregunta qué es un texto es que un texto es un conjunto de oraciones. No es que eso sea incorrecto, lo que sí es que es bastante impreciso, porque técnicamente un texto no necesita ser un conjunto de oraciones. Una sola oración puede ser un texto, es un texto de hecho, y ni siquiera el concepto de oración es demasiado preciso, porque eh, para definir qué es una oración, en general muchas veces se dice, bueno, un conjunto de palabras, y eso tampoco es preciso porque existen oraciones con una única palabra, por lo tanto, un texto puede tener una única palabra. Cuando decimos texto, lo que estamos pensando, por principio, desde lo que sería eh, la gramática funcional, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas diferencias sobre estas concepciones, es que el texto es cualquier unidad de lenguaje en uso, ¿sí? Que toma su sentido a partir de su contexto de aparición, ¿sí? Digo, si yo voy caminando
por la Facultad de Diseño y Comunicación y veo un cartel que dice baño, por ejemplo, eso es un texto, ¿sí? Y es un texto completo y es un texto que tiene sentido y adquiere su sentido en función del contexto en el que está apareciendo. Ese cartel seguramente está apareciendo arriba de una puerta que nos permite el acceso a un baño, ¿sí? Entonces quiero decir, ese texto es un texto conformado por una única palabra y no deja de ser un texto por eso, ¿sí? Es un texto que comunica algo que tiene sentido y que adquiere ese sentido a partir del contexto, ¿sí? Menciono esto para que evitemos la idea de que los textos tienen que tener una determinada extensión o que los textos tienen que ser conjuntos de oraciones y demás, no es para nada necesario. Ya con el ejemplo que pusimos me parece que eso queda ilustrado. Y pasemos a la segunda característica o la segunda cuestión que me interesa mencionar sobre los textos, es que los textos cuentan con dos propiedades, ¿sí? Que son dos palabras que seguramente escucharon un montón de veces. Son dos palabras que quienes estén acá y tengan algún interés por mejorar su escritura académica, seguramente se las deben haber señalado cuando presentaron algún texto académico, ¿sí? Que son las palabritas cohesión y coherencia, ¿no? Digo, entiendo que suele ser una corrección bastante habitual por parte de los docentes de ponerle, le falta cohesión, le falta coherencia al texto, o revisar cohesión, revisar coherencia, ¿no? Digo, eso suele pasar bastante seguido. Buenas tardes, Leticia. No, perdón, Lelica. Eh, yo voy leyendo el chat a medida que voy hablando. Eh, Decía que el texto se caracteriza por estas dos propiedades, la cohesión y la coherencia. Vamos a tratar de ver cuál es la particularidad de cada una de estas propiedades, porque a veces aparecen como si fueran dos conceptos juntos, ¿no? Cohesión y coherencia, pero son dos cosas que no, que por lo menos hay que diferenciar, ¿sí? No sé si la palabra cohesión les suena de algún otro lado que no tenga que ver con la lingüística, pero la usamos, entiendo yo, bastante, no solo para estas cuestiones que estamos haciendo ahora, sino que, por ejemplo, no sé si a alguno le gusta la cocina, pero cuando estamos haciendo una tarta, por ejemplo, el huevo funciona como elemento cohesivo, ¿no? Digamos, o hablamos de la cohesión de un grupo, ¿no? Un grupo cohesionado, o hablamos de cierta cohesión social. Digo, es una palabra que tendemos a usar en distintos ámbitos para distintas cosas. Pero siempre tiene la connotación vinculada a la unión, a la forma de ligadura de los elementos. Lo que va a ser importante va a ser pensar en qué sería la cohesión en un texto, ¿no? Digamos, qué haría esa función de ligar las distintas partes que tiene un texto y cómo podemos hacer para que un texto sea lo suficientemente cohesivo y no aparezca como desmembrado, sino que tenga todos los elementos que lo componen de una manera relacionada, ¿sí? A eso se referiría la cohesión, a la forma de unión entre las distintas partes que componen un texto. ¿Sí? Eh, Pensemos ejemplos. Voy a avanzar, porque principalmente hay dos tipos de cohesión, pero me parece que ver algún ejemplo nos va a servir. Si yo dijera la oración, el perro está en el sillón, ¿sí? Eh, Díganme ustedes si les parece una frase eh, gramaticalmente correcta o no. El perro está en el sillón. Uno dice, sí, es una frase gramatical de nuestra lengua que no pareciera tener demasiados inconvenientes. Bien, ¿por qué? Porque tiene un alto nivel de cohesión. ¿Dónde se detecta ese nivel de cohesión? Por ejemplo, yo tengo la palabra perro en nuestra lengua es singular y es masculina, ¿sí? Después tengo la palabra él,
que en nuestra lengua es singular y es masculina, por lo tanto, entre perro y él existe una relación que se llama concordancia de género y número, ¿no? Y esa concordancia de género y número hace que las palabras él y la palabra perro estén cohesionadas, ¿sí? Estén relacionadas. Después no solo tengo la palabra él y la palabra perro, sino que tengo la palabra está, y la palabra está en singular, en presente, en tercera persona. Perro, en este caso, es una tercera persona del singular, por lo tanto, esas tres palabras ven que eh, tienen un alto nivel de cohesión, ¿sí? Ese texto sería cohesivo, podríamos decir, o por lo menos que tiene altos niveles de cohesión. Pero alguna vez deben haber escuchado hablar, por ejemplo, a un hablante de castellano no nativo, ¿no? Digo, no sé, una persona que provenga o que tenga como lengua materna el inglés, eh, y que es probable que diga cosas como, la perro están en el sillón, ¿sí? O la perro es en el sillón, ¿no? O la perros son en el sillón. Ese texto que puede producir tranquilamente un extranjero, una persona no hablante de castellano como lengua materna, eh, lo podemos entender, digo, no nos generaría demasiadas dificultades para comprenderlo, más allá de reírnos inicialmente para lo que está diciendo. Pero más allá de comprenderlo, vemos que tiene un bajo nivel de cohesión ese texto. ¿Por qué? Porque no existen estas relaciones entre las distintas partes que componen ese texto que decíamos hace un rato. No está la relación de concordancia de género y número, no está la relación de concordancia en persona, no está la relación de concordancia eh, principalmente en ese caso en persona y en número. ¿Sí? Ahí digo, con ese texto muy cortito, muy simple, muy elemental, podemos ver cómo la perro está en el sillón y el perro está en el sillón, uno tiene un problema cohesivo importante porque no guarda concordancia y el otro no tiene ese mismo problema de cohesión. Obviamente, ustedes, entiendo que la mayoría son todos y todas hablantes de lengua castellana como lengua materna. No sé, no los conozco, pero digo, entiendo que la mayoría debe ser hablantes de lengua castellana como lengua materna. Eh, Sería muy raro que cometan ese tipo de errores, ¿sí? Porque no tendrían esos problemas de cohesión. Pero probablemente sí tengan otros problemas de cohesión que vamos a tratar de diferenciar y separar para poder ver cómo resolverlos, ¿sí? Vamos a dividir dos tipos de cohesión, dos formas en las que se puede favorecer la cohesión de un texto. Por un lado vamos a hablar de la cohesión gramatical y por otro lado vamos a hablar de la cohesión léxica. Y cuando hablamos de cohesión gramatical, básicamente vemos las formas en las que se relacionan eh, las distintas partes con las que se forma la estructura de un texto, ¿sí? Por ejemplo, lo que acabamos de decir básicamente sería un tipo de cohesión gramatical que tiene que ver con la concordancia, ¿sí? Pero hay otros tipos de elementos que fomentan la cohesión gramatical. Yo acá les puse en la presentación tres ejemplos, que una es la referencia, otra es la elipsis y otra es la conjunción. Veamos un poquito cada uno. Cuando hablamos de referencia, hablamos de eh, la utilización de un tipo particular de palabras, eh, que son aquellas palabras que no cuentan con un sentido propio, sino que adquieren su sentido en relación con otras palabras que están presentes en el texto. El ejemplo más tradicional y más fácil, me parece, para que todos lo podamos comprender, serían los pronombres, ¿sí? Un pronombre básicamente es una palabra que está en lugar de un nombre, por eso de ahí su nombre. Son pronombres porque están en lugar del nombre, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir la siguiente, el siguiente texto, el perro está en el sillón, él está muy cómodo, ¿sí? Ese él es un pronombre, está reemplazando a la palabra perro para evitar que yo la repita, ¿sí? Eh, yo podría decir, el perro está en el sillón, el perro está muy cómodo, ¿sí? Pero esa repetición de la palabra perro haría que el texto sea menos cohesivo,
¿sí? O sea, el perro está en el sillón, el perro está muy cómodo, haría que sean como dos núcleos separados que no tienen relaciones entre sí. Mientras que si yo digo, el perro está en el sillón, él está muy cómodo, ese él me remite al primer perro y hace que la estructura sea mucho más unida, ¿sí? Díganme si hay algo de lo que estoy diciendo que no se entiende y lo repetimos, ¿sí? Entonces, este fenómeno vinculado a la referencia, forma en la que una palabra reemplaza a otra que hace alusión a algo dicho anteriormente o incluso a algo dicho posteriormente, es muy importante en la producción de textos académicos, ya que evitar la repetición, ¿sí? Produce mayor cohesión textual, ¿no? Eh, Suele ser un problema bastante frecuente en la escritura, eh, la repetición por falta de utilización de este recurso vinculado a las referencias pronominales. ¿Sí? Después vamos a hacer ejercicios sobre esto, así que les pido que tengan a mano lápiz, papel o que directamente los anoten en las compus en las que estén mirando para que los podamos ver en uso, ¿no? Digo, porque todo esto, la verdad es que sin la parte práctica pierde bastante sentido. El segundo de los recursos que vamos a mencionar de la cohesión gramatical es el que se denomina elipsis, ¿sí? No sé si en sus vidas cotidianas usan la palabra elipsis, pero una elipsis básicamente es la eliminación, ¿sí? La supresión de un elemento de una estructura, ¿sí? O sea, cuando uno elide un elemento, elimina un elemento de la estructura puede seguir funcionando porque reemplaza ese elemento eliminado por el sentido del resto de los elementos que la componen. Es otro ejemplo. El perro está en el sillón, coma, está muy cómodo, ¿sí? Yo ahí lo que hice, a diferencia de lo que había puesto en el primer ejemplo, que dije el perro está en el sillón, él está muy cómodo, que había puesto un pronombre, una sustitución pronominal, acá directamente eliminé la referencia al perro, porque entiendo que será fácil para el receptor reponerla, ¿sí? El perro está muy cómodo, coma, perdón, el perro está en el sillón, coma, está muy cómodo. Fíjense que ahí me falta el perro, alguien está muy cómodo, ¿sí? Pero como está muy pegadita la referencia a perro, cualquier receptor podrá reponerla, ¿sí? Ahí lo que acabo de hacer es una elipsis en la cual elimino un elemento del texto para evitar esa repetición indeseable en un texto tan pequeño, ¿sí? Entonces digo, ya ahí tenemos dos recursos de la cohesión léxica, perdón, la cohesión gramatical, que son la referencia pronominal y la elipsis. Un tercer recurso que vamos a plantear hoy es el que se llama conjunción, ¿sí? Que también es parte de la cohesión gramatical. La conjunción principalmente está asociada a la utilización de un tipo particular de palabras, que los deben conocer, digo, tiene un nombre bastante transparente, que son los conectores, ¿sí? Son palabras que en nuestra lengua funcionan, ¿sí? Para relacionar de distintas maneras distintas estructuras, ¿no? Esos conectores, según el tipo que elijamos, van a producir diferencias de sentido en el texto y van a vincular las distintas partes del texto, ¿sí? Mis salvadores, dice Jorgelina, los conectores. Pero ¿por qué decís que son salvadores? En general complican la vida para a muchas personas, pero digamos, eh, porque justamente los conectores, todos sabemos que existen y todos los utilizamos frecuentemente, porque dice que ellas ayudan, qué bueno. A ver, yo voy a poner ejemplos y a ver después decime si este tipo de utilización es la que te ayuda o no. Pero todos usamos constantemente conectores, digo, los conocemos, sabemos que existen sin duda.
Pero en muchos casos la utilización que hacemos de conectores es bastante limitada o bastante eh, simple y repetida. Quiero decir, todos sabemos que existe el conector I, ¿no? Y, estoy diciendo, ¿no? Es el conector copulativo, ¿no? Digamos, de suma. Todos sabemos que existe ese conector I. Eh, entonces es muy frecuente que cuando queremos agregar cualquier cosa a cualquier estructura, pongamos I, ¿no? Hice esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿sí? Y voy sumando elementos a una lista, ¿no? Sabiendo que con la I yo puedo sumar cada vez que se me ocurra más elementos a una estructura, ¿sí? Que no es incorrecto, está muy bien. Ahora, si siempre que queremos sumar elementos a una lista, el único conector que utilizamos es el conector I, el texto va a perder justamente cohesión, porque va a ir acumulando conectores siempre de las mismas características y va a perder los matices de sentido que puede tener el uso de conectores. Quiero decir, uno podría usar y, además, también, ¿no? Que todos son lo que se llaman conectores copulativos, ¿sí? Conectores que suman. Y además, tengamos en cuenta que los conectores siempre los tenemos muy presentes para la suma, pero tienen un montón de otras funciones en el uso del lenguaje. Digo, el conector puede introducir una causa, puede introducir una consecuencia, una suma, puede introducir una disyunción, una elección entre dos elementos, puede elegir una adversación o poner dos elementos, puede enumerar, ¿sí? Hay conectores cuantitativos o ordinales que nos pueden llegar a ordenar la forma en la que estructuramos un texto. Entonces digo, conocer ¿cuáles son los conectores que existen en nuestra lengua? ¿Qué uso tiene cada uno de ellos? ¿Qué sentido tiene el uso de cada uno de ellos? Produce que podamos relacionar las distintas partes de un texto. Decimos, bueno, esto es la causa de esto es la consecuencia de tal otra cosa, esto vamos a ordenarlo primero, segundo, tercero, cuarto, esto es la conclusión, en consecuencia. Esto es algo que tengo que sumar, ahí pongo sí, y además también. Estos son adversativos, esto es disyuntivo, tengo que elegir entre una cosa o la otra. ¿No? Digamos, los distintos tipos de conectores que existen en la lengua nos van a servir para generar que el texto sea cada vez más cohesivo, ¿sí? Hasta ahí, entonces estamos presentando los primeros tres recursos de la cohesión gramatical con la que vamos a trabajar. Digo que son estos de eh, la referencia pronominal, la elipsis y la conjunción. Pasemos ahora a presentar algunas características de la cohesión léxica. Digo que también es lo mismo, digo, tiene que ver con la forma de derivación de los textos, pero la cohesión léxica se relaciona, se plantea en realidad en función de las relaciones que establecen entre sí las distintas palabras que componen un texto, fundamentalmente por su significado. Eh, Pongamos el ejemplo que me parece que les va a resonar más cercano a todos y a todas. Yo hace un rato les dije que yo no quería repetir la palabra perro, entonces una de las estrategias que yo tenía para no repetirla era reemplazarlo por un pronombre. ¿Sí? Es una opción clásica. Yo no quiero repetir la palabra perro, la otra opción que tenía de lo que dijimos recién era utilizar una elipsis, eliminarla directamente la palabra perro. Pero supónganse que yo no quiero ni reemplazar por un pronombre, ni quiero eliminar la palabra perro por algún motivo, porque siento que no queda del todo claro, ¿sí? Poniendo un pronombre o poniendo una elipsis. Entonces, quiero repetir la palabra perro, pero sin decir la palabra perro. Ahí el recurso que voy a utilizar, que es propio de la cohesión léxica, es el que se llama sinonimia. ¿Sí? Voy a decir la palabra perro a través de otra palabra que signifique lo mismo, pero sin repetir exactamente la palabra perro. En el caso de perro, la sinonimia no es muy amplia, entiendo yo. Habría que buscar por ahí. Pero lo más habitual o lo más simple sería decir can o canino, ¿no? Eh,
Después podría haber otras variantes, ¿no? Por ahí más coloquiales, tipo pichicho o cosas por el estilo. Pero yo digo, el perro está en el sillón, el can está tranquilo o está dormido. Fíjense que entonces usé otro recurso, que fue reemplazar la palabra perro por un sinónimo de la palabra perro, que en este caso fue can. ¿Sí? Ese es el recurso que podríamos denominar sinonimia. Ahora, hay tipos de textos vinculados a cierto tipo de disciplinas en los cuales la repetición es necesaria y es buscada, ¿sí? O sea, digamos, justamente se repite el uso de algunas palabras porque son características de ese tipo de texto. Pasa mucho en los textos jurídicos o legales, ¿no? Vieron que las leyes o los contratos o ese tipo de textos repiten constantemente las palabras porque evitan utilizar pronombres, referencias pronominales, sinónimos, porque eso queda sujeto a la interpretación posterior de un lector, ¿no? Y el texto jurídico o el texto de un contrato lo que necesita es que se reduzca lo más posible la posibilidad de ambigüedad, ¿no? Entonces la repetición en esos casos también es un recurso cohesivo, ¿sí? No sé si alguna vez, por ejemplo, un tipo de texto bastante frecuente podría llegar a ser un contrato de alquiler, ¿no? En un contrato de alquiler van a ver que a cada rato, todo el tiempo, aparecen las palabras locador y locatario, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué sigue repitiendo locador y locatario, locador y el locatario? Es decir, este, él, aquel, el ya mencionado o lo que sea. Bueno, porque el tipo de texto jurídico, el tipo de texto de contratos exige eso. De a quién más el demandado, exacto, como dice Natalia. Bueno, y ese demandado, cada vez que aparezca, va a decir el demandado, el demandado, el demandado, el demandado. No van a utilizar los recursos que mencionamos antes. Digo, pero eso por las características de ese tipo textual, de ese género discursivo que es el contrato o la ley o lo que sea, que tiende a repetir constantemente la palabra. ¿Sí? Bueno, y otro recurso vinculado a la cohesión léxica que es interesante y está bueno para pensar siempre en su uso, es lo que se llaman los campos semánticos. No sé si alguna vez escucharon hablar de campos semánticos, si les suenan de algún lado los campos semánticos, pero básicamente serían palabras que se relacionan entre sí a partir de su significado. Pongamos ejemplos, que me parece siempre la manera en la que es más fácil comprender esto. Eh, a mí me gusta el fútbol, yo soy hincha de Racing, y, por ejemplo, si yo pensara en el campo semántico de lo futbolístico, del fútbol, por ejemplo, podríamos decir, no sé, cancha, árbitro, pelota, hinchada, eh, jugadores. Ese bien de Valeria, no sé si es porque también es hincha de Racing o porque me gusta el fútbol, pero bueno. Em, sí, todo ese sería el campo semántico vinculado al fútbol, ¿sí? Sí, también es hincha de Racing, muy bien. Bueno, entonces yo ahí tengo todo un campo semántico asociado a una actividad, el fútbol en este caso. Yo cuando esté escribiendo un texto académico, ¿sí? Podría estar utilizando un campo semántico asociado a la disciplina en la que yo me esté desempeñando, pero también podría cambiar ese campo semántico. Digo, por ejemplo, yo podría hablar de una monografía, ¿no? Y pensar en quién es el director técnico que lleva adelante la monografía y cuáles son los jugadores que están ejecutando ese plan del director técnico y usar metáforas constantes acerca de futbolísticas sobre lo que estoy haciendo. ¿Sí? Ahí estaría usando un campo semántico futbolístico para referirme a un texto académico. ¿Sí? O sea, los campos semánticos yo los puedo usar para la disciplina a la que estoy hablando o para un campo semántico opuesto a la disciplina. Pongamos otro ejemplo. Se usan mucho los campos semánticos, por ejemplo, de la medicina para hablar de casi de cualquier cosa, ¿no? Digamos, entonces uno dice, no sé,
Eh, Suponete que estás hablando de la sociedad, de nuestra sociedad, y planteás que hay un tumor en cierto sector social y que ese tumor tiene que ser extirpado por un cirujano que venga a extirpar ese tumor social. Si vemos claramente eso, es usar un campo semántico de la medicina para hablar de algo como la sociología o la sociedad. ¿Sí? O sea, estamos utilizando campos semánticos diferentes para referirnos a una misma cosa. ¿Sí? Bien, Elisa. Sí, el campo semántico, en este caso que yo estaba haciendo, sería como una analogía, estaba haciendo como una analogía. Lo que digo de los campos semánticos es que eh, hay disciplinas que tienen sus propios campos semánticos, ¿no? Digo, por ejemplo, yo me dedico a la lingüística y a la literatura argentina, y hay toda una serie de palabras asociadas a esta disciplina, ¿no? Digamos, eh, pongamos ahora la lingüística, cohesión léxica, cohesión gramatical, repetición, sinónimos, campos semánticos, referencia, elipsis, todo eso sería un campo semántico vinculado a la lingüística, ¿sí? Ahora, yo probablemente para escribir un texto académico sobre esto, puedo utilizar un campo semántico de otra disciplina para hacerlo más simple, supongamos, ¿no? O para que un lector o lectora que no frecuenta la lectura de textos académicos de lingüística le resulte más simple. Y, por ejemplo, yo te lo usé cuando estaba explicando la cohesión, usé un campo semántico vinculado a la gastronomía o a lo culinario y decía que el huevo era la cohesión, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Dice que no cambian las diapositivas, pero seguimos en esta, en cohesión léxica y gramatical. Ahora vamos a pasar a qué es la coherencia. ¿Sí? Pero bueno, entonces acá tenemos, acabamos de presentar 6 recursos vinculados a la cohesión. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la coherencia. ¿Sí? Pensemos entonces en la palabra coherencia. Yo creo que la usamos bastante. eh, pero entiendo que no es necesariamente con la misma acepción con la que la vamos a usar nosotros. Eh, no sé ustedes cuando usan en sus vidas cotidianas la palabra coherencia, cómo la usan, ¿sí? O sea, pero es bastante común el uso de no seas incoherente, o eso que estás diciendo es muy poco coherente, o hay que ser más coherente, coherencia por favor, ¿no? Digo, es algo que se utiliza mucho. ¿Qué sería que un texto sea coherente? ¿Sí? Ahora sí voy a pasar de diapositiva. Ahí está. ¿Qué sería que un texto sea coherente? Eh, Recién decíamos que la cohesión tiene que ver con la forma en la que se relacionan las distintas partes de un mismo texto. La coherencia, a diferencia de la cohesión, va a ser la forma en la que un texto se relaciona con su contexto. ¿Sí? La coherencia no es una propiedad intrínseca del texto, sino que es una relación que el texto establece con su contexto de aparición. Por ejemplo, si yo produzco el texto siguiente, eh, anochecer, Rivadavia, peaje, lavandina, antifaz. ¿Sí? Acabo de producir ese texto, lo acabo de inventar, no lo había pensado previamente. Ese texto, ¿les parece coherente o incoherente? Anochecer, Rivadavia, peaje, lavandina, antifaz. ¿Les parece un texto coherente o incoherente? A ver, los escucho. Incoherente, dice Luisa, incoherente. Todos están diciendo que soy incoherente. Incoherente, incoherente.
A todos les pareció un texto incoherente. Bueno, no sé si a todos, pero por lo menos son palabras sueltas, no tienen coherencia, dicen acá. O sea, acabo de producir un texto incoherente. Son palabras extras, no tienen coherencia. En el ámbito de un recitado doctoral, por ejemplo, sería coherente, dice Natalia. Muy bien, Natalia. Incoherente, solo sustantivos, dice Susi. Bueno, el planteo desde el marco teórico con el que trabajo yo, por lo menos, tiene que ver con lo que plantea Natalia. ¿Sí? Ese texto que yo acabo de producir, que sí, son sustantivos, no, creo que eran todos sustantivos, ahora no me acuerdo, pero sí, son sustantivos. En sí, ese texto no es ni coherente ni incoherente. ¿Sí? Ese texto que yo produje, para ser analizado o evaluado como coherente o incoherente, ¿sí? Tiene que ser evaluado según su contexto de aparición. Quiero decir, en una clase, probablemente ese texto sea incoherente. ¿Sí? Digo, imagínense que hubiera empezado esta charla diciéndoles Amanecer, Rivadavia, Peaje, Lavandina, no sé qué más. No me acuerdo de lo que dije. Seguramente todos hubieran apagado el Zoom y hubieran dicho, esto es completamente incoherente porque ese texto, en este contexto, resulta inadecuado. ¿Sí? Ahora, como dice Natalia, si estuviéramos en un recitado de poesía, ¿no? Digamos, si esto fuera un taller literario en el que cada uno trae sus poemas y qué sé yo podría haber escrito un poema que se llamara, no sé, que se llamara Mis preocupaciones, y esas son mis preocupaciones y ese es mi poema, y ese poema sería perfectamente coherente para un recitado de poesía. ¿Sí? Sería muy incoherente para una clase, pero sería muy coherente en un recitado de poesía. Entonces, lo que salta a la vista con este planteo es que el texto en sí no es ni coherente ni incoherente, ¿sí? Lo que le otorga coherencia a un texto es el contexto en el que aparece, ¿sí? O sea, es esa relación que el texto establece con su contexto. Entonces, si nosotros estamos escribiendo un texto académico, claramente el texto tiene que tener ciertas características para contar con un alto nivel de coherencia, ¿sí? Pero ese texto que puede ser muy coherente en un ámbito académico, sería muy incoherente en otro contexto, ¿sí? Si yo me pusiera a leer una monografía en la tribuna de Racing, sería muy incoherente. Y el texto es el mismo. El texto sería una monografía que en un congreso de literatura sería muy coherente, pero en ese otro contexto sería muy incoherente. Entonces, lo que sería importante es que pensemos que lo que define la coherencia de un texto no está en el texto, sino que está en la relación que ese texto establece con su contexto. ¿Sí? Eh, Podríamos decir que los textos no son ni coherentes ni incoherentes. Los textos podríamos pensarlos en términos de adecuación a su contexto. Si son adecuados para ese contexto o son inadecuados para ese contexto. Hay ciertos contextos en los que los textos van a ser más adecuados y ciertos contextos en los que van a ser menos adecuados. Vamos a pensarlo en una relación de grado, ¿sí? Va a diferir el grado en el que nosotros lo veamos, ¿sí? Entonces, pensemos siempre eso, ¿sí? Digo, cuán adecuado al contexto es ese texto. Esta adecuación puede ser por distintos motivos, no sé, imagínense que van a una entrevista laboral y eh, saludan con cierto nivel de informalidad en esa entrevista laboral. Eso sería una marca de bajo nivel de coherencia, ¿sí? O sea, ese texto que están produciendo ustedes sería incoherente para esa situación comunicativa. ¿Se entiende? Sí, díganme, así, así avanzamos, ¿sí? O sea, digamos, fíjense que acá en la diapositiva tienen ahí como ejemplos o como características de cómo se define un contexto,
¿sí? El contexto, digo, piensen en el tipo de actividad, esto es, si estamos en la cancha o si estamos en un congreso de literatura o si estamos en una entrevista laboral, la relación entre los participantes, digo, una cosa es un docente y un estudiante, otra cosa es dos amigos, otra cosa es un jefe y un empleado, otra cosa, digo, según el tipo de relación que tengan entre esos participantes, los roles, ¿no? Digamos, asignados, el canal, digo, no es lo mismo una comunicación oral que una comunicación escrita, ¿no? Tiene otro tipo de, de registro, eh, etcétera, ¿no? Digamos, otros criterios, otros elementos que definen esto que llamamos la coherencia textual, ¿sí? A partir de todo esto, digo que es como introductorio que estamos planteando sobre, sobre los textos para pensar en cómo ejercitarlos, tenemos que pensar que nosotros dentro de todos los textos del mundo, de todos los textos existentes, de todos los tipos textuales que existen, nos vamos a dedicar a uno en particular, que son los textos académicos, ¿sí? Y los textos académicos es una forma de clasificar un tipo de texto. Para la clasificación de los textos nosotros usamos un concepto teórico, ¿sí? Desarrollado por un lingüista ruso, no sé si les suena de nombre, que es Mikhail Bakhtin. Bakhtin, en un libro ya clásico, que se llama Estética de la creación verbal, él aborda la cuestión de los géneros discursivos, ¿no? Y dice, ¿qué son los géneros discursivos? ¿Y para qué sirven los géneros discursivos? Él va a decir que los géneros, eh, agrego discursivos, ¿no? Porque digamos, hay otros tipos de géneros. Los géneros discursivos están asociados a las actividades humanas, ¿no? Nosotros, ante cada tipo de actividad que llevamos adelante, las diferentes actividades que vamos llevando adelante en nuestras vidas, las organizamos, ¿sí? A través de ciertos géneros. Cuando digo géneros, quiero decir ciertos formatos textuales, siquiera. Ciertas convenciones lingüísticas que le damos a las formas en las que interactuamos. Pensemos en los más simples, ¿sí? Ustedes cuando, no sé, supónganse que se toman un transporte público, un colectivo, cuando suben al colectivo, eh, ¿qué le dicen al colectivero? ¿Cómo es la interacción que llevan adelante con, con el colectivero? O sea, suben y ¿qué le dicen? Hola 270, dice la compañera Jorgelina. Jorgelina le dice, hola 270. Saludo y hasta dónde voy, dice Natalia. O sea, hola, Córdoba y Barrio Bravo. ¿Sí? Bien. Buen día, voy hasta tal lugar. Perfecto. Me gusta el voy hasta tal lugar. eh, Suena como hasta formal. Eh, Hola, el mínimo, dice Jorgelina. Sí, porque ahora creo, encima tenemos un problema, ¿no? Porque ya no sabemos cuánto sale, ¿no? Yo no lo tengo tan claro a veces si es hasta, ¿no? Las tarifas son más difíciles ahora de saber. La dirección por ahí es más fácil porque ahí el que pone el precio es, hola, va para Soroana. ¿Cómo cambia? Uso mucho el mínimo. Está bien, perfecto. Perfecto, tiene razón Jorgelina. Bueno, vieron que entonces ustedes, y la mayoría dice hola. Yo les tengo que ser sinceros y sinceras. Yo no digo hola, la verdad. Digo, el, o por ahí sí puede ser, pero depende de la situación. Si hay mucha gente, si hay poca gente, por ahí a veces decís directamente hasta tal lado y demás. A lo que voy es que es un tipo de interacción. Aguantá, gritan acá cuando se quiere saltar una parada. Sí, claro, pero ya estás arriba, ya cuando, o desde abajo, no sé si lo gritas.
Bueno, pero lo que quiero decir es un tipo de interacción muy simple en la que todos aprendimos que si subimos a un colectivo, le decimos a alguien Córdoba en Mario Bravo, la persona que recibe ese mensaje entiende lo que le queremos decir, no es una interacción que termina ahí y que no necesita ningún otro tipo de información ni nada por el estilo. Es un género discursivo, eso de pedir boleto colectivo, muy elemental, que la aprendemos simplemente por vivir en comunidad, no necesitamos que nos la enseñen, qué sé yo, y que fíjense que cualquier otro agregado a esta interacción que acaban de decir estaría mal visto tanto por el colectivo como por el resto de los pasajeros. Si ustedes subieran, buen día, ¿cómo le va a la familia? ¿Cómo anda todo? Eh, estaría mal. Digo, no es acorde al género discursivo, ¿sí? O sea, en otro contexto uno podría hacer ese tipo de comentarios, pero en el contexto en el que estamos subiendo en el colectivo, el género no permite que agreguemos más información que un saludo y un número, un saludo y una dirección. Casi cualquier otro agregado haría que estemos siendo poco coherentes, ¿sí? Con las características de ese género discursivo. ¿Se entiende? Eh, Ese es un género muy simple, no necesitamos estudiarlo para saber sus características. Ahora, hay otras actividades humanas que tienen otros tipos de géneros discursivos. La academia, ¿sí? Todo lo que es la educación superior, tiene toda una serie de textos que están profundamente pautados, regulados, normados, ¿sí? Con toda una serie de convenciones que necesitamos estudiarlas, necesitamos aprenderlas para poder manejarnos en esos géneros de manera adecuada, ¿sí? O sea, no se aprenden simplemente por vivir en comunidad, como se aprende el género pedir boleto en el colectivo, sino que necesitamos cierto tipo de ejercitación. Claramente, nadie, o muy poca gente, no sé si existen, se maneja con solvencia o con igual solvencia en todos los géneros, ¿sí? Digo, uno ejercita y uno practica ciertos géneros discursivos y hay otros géneros que uno no conoce. Quiero decir, yo hace un rato les mencionaba lo que son los géneros eh, jurídicos, ¿no? Lo que tenga que ver con las leyes, los contratos, los textos de índole jurídica, en los cuales me manejo muy mal. Digo, me cuesta leerlos, tengo que prestar más atención porque no termino de entenderlos. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando tengo que firmar algún contrato por algún motivo, tengo un amigo abogado, le paso el texto y él lo agarra, el texto, o lo mira en la computadora o en el teléfono, donde sea, y mira muy rápido el texto y dice, tenés que mirar esto, esto, esto y esto, y listo, está perfecto o no está perfecto, lo que sea. ¿Por qué? Porque él claramente está entrenado en ese género, ¿sí? O sea, él sabe que en ese género hay que leer esas cosas que yo, al no estar entrenado en ese género, no las manejo con la misma fluidez con las que la maneja él. ¿Me entiende? Entonces, cuanto más nos entrenemos o ejercitemos en distintos géneros discursivos, con mayor solvencia y velocidad y facilidad y menos esfuerzo, vamos a leer mayor cantidad de textos, ¿sí? Eh, no lo piensen solo en los textos académicos, digo, no sé, pónganse, ¿les gustan las novelas policiales, por ejemplo? Si les gustan las novelas policiales y leen muchas novelas policiales, a la 10ª novela policial que lees, empezás a decir, eh, este no es el asesino porque el asesino nunca aparece al principio de la novela, sino que aparece después, al final. O eh, el detective siempre es más inteligente que el resto, o la policía siempre es inepta, o etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, empezamos a ver que empezamos a conocer convenciones del género y eso hace que leamos más rápido textos policiales, ¿sí? Entonces, el objetivo de esto es que tratemos de pensar en cómo ejercitarnos en textos académicos.
Entonces, dentro de los textos académicos, nosotros pensemos que hay muchos, ¿sí? Hay muchos textos académicos. Eh, yo no conozco sus recorridos académicos previos, eh, pero digamos, en el mundo de la academia, en el mundo de la educación superior, circulan numerosos tipos de textos como, no sé, una monografía, un parcial, un examen oral, una exposición oral, una ponencia de congreso, un paper, una tesis, una tesina, eh, los pósters, no sé, digamos, hay como muchos géneros vinculados al mundo académico, ¿sí? Y esos géneros asociados al mundo académico, eh, cada uno tiene sus propias convenciones y tendríamos que tratar de pensar en cuáles son las convenciones de cada uno de esos géneros académicos y obviamente ejercitarnos en la lectura y la escritura de cada uno de esos géneros académicos, ¿sí? Son diversos y requiere cada uno de ellos entrenamiento. Pero vamos a centrarnos en una cualidad que tienen todos estos, y es que predominan entre los géneros académicos dos tipos textuales, ¿sí? Predominan los tipos textuales que son argumentativos y predominan los tipos textuales que son expositivos, ¿sí? ¿Qué diferencia les parece que hay entre exponer y argumentar? A ver si se animan a plantear alguna. ¿Qué diferencia habría entre exponer y argumentar? No quería pasar de página. Nadie se anima. Brenda levantó la mano. Jorgelina dice, en una cuento y en otra explico. La subjetividad, dice Maine. Elisa dice, exponer es desarrollar un tema. Natalia dice, solo decir versus querer convencer. Bien. El chino dice, el texto expositivo enumera o enuncia unos serios puntos o elementos y la argumentación busca sustentar una hipótesis. Argumentar es defender una postura, dice Elisa. Exponer es mostrar lo que se tiene de un tema. Argumentar es defender mi punto de vista. Bien, bien. Bueno, va por ahí, ¿eh? Digo, tienen conocimientos previos al respecto. Eh, y es exactamente como lo están planteando. Pero y pensémoslo en el mundo académico. Yo en ciertos contextos, supónganse en una clase oral, habitualmente el tipo textual que voy a producir será explicativo, ¿sí? Digo, voy a tratar de exponer ciertas ideas de la manera más clara posible para que el receptor de esas ideas comprenda lo mismo que yo sobre el tema determinado, ¿sí? Yo quiero explicar qué es la cohesión y voy a producir un texto expositivo acerca de qué es la cohesión. A ver, esperen que agregaron más cosas. Marta dice, exponer es mostrar lo que se tiene de un tema, argumentar es defender mi punto de vista. No dice, agregó Gino, le dice, sí, la exposición busca a dar a entender, mientras que la argumentación intenta convencer. Muy bien. Digo, porque hasta ahí pareciera que lo más habitual del mundo académico tiene que ver con la exposición, ¿sí? Pero además, también la argumentación juega un rol central, ya que defender una lectura, un punto de vista, una idea acerca de un determinado tema, requiere de producir textos argumentativos.
¿sí? La argumentación va a ser central en este caso. Entonces, van a ser los dos tipos textuales que van a predominar en el ámbito académico. Vamos a ver dos ejemplos, así vemos si se nota, si queda clara la diferencia. Veamos este texto, este primer texto. Ven que me tengo que ver. Ahí está. Veamos este primer texto, eh, que es sobre cirugía estética, ¿sí? Fíjense que yo voy a poner dos textos muy breves. Este que dice texto uno y este que dice texto 2. Los dos son sobre cirugía estética. Vamos a ver similitudes y diferencias entre estos dos textos. El primero dice, cirugía estética, la búsqueda de la belleza en la era del plástico. Y lo leo así, así vamos al mismo ritmo todos y todas. Dice, en una época dominada por la cultura de la imagen y la decadencia de los ideales, las cirugías parecen poner de manifiesto la superficialidad de las personas. Los medios de comunicación contribuyen a defender un ideal de belleza inalcanzable. En las revistas, en la televisión, incluso en la vía pública, estamos bombardeados por imágenes de cinturas diminutas, narices respingadas, pectorales inflados. Hombres y mujeres se someten a peligrosas operaciones por la ilusión de ser hermosos y jóvenes para siempre. Hombres y mujeres pierden su individualidad para tener un cuerpo inmutable y una cara de moda. Aunque se planteen como deseables, las cirugías no dejan de ser mutilaciones, amputaciones, agregados de objetos extraños en cuerpos cada vez más artificiales. Si bien es cierto que el resultado parece atractivo, la consecuencia es un borramiento progresivo de la propia identidad. ¿Hace falta una cirugía estética para alcanzar la perfección? Quizás solo tengamos que liberarnos de los estereotipos impuestos por la sociedad de consumo y recuperar la dimensión más natural y humana de la belleza. Bien, ahora les voy a preguntar, pero primero vamos a leer el texto 2, ¿sí? Veamos el texto 2, que dice, la cirugía plástica es la especialidad de la medicina que busca reconstruir las deformidades y corregir las deficiencias funcionales mediante la transformación del cuerpo humano. La palabra plástica es originaria del griego plásticos, que significa moldear o transformar. Los principales procedimientos son mamoplastía de aumento, se aumenta el tamaño de los senos mediante prótesis de silicona, peeling, dermoabrasión, que rejuvenece la piel mediante quemaduras controladas, y lipoescultura, moderación de la grasa del cuerpo del paciente. Bien, habiendo leído estos dos textos, ¿cuál es argumentativo y cuál es expositivo explicativo o explicativo? A ver, el primer texto es argumentativo, el segundo es expositivo, dice argumentativo expositivo. Muy bien, todos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien, efectivamente, es así como están diciendo, argumentativo expositivo, muy bien. Pero entonces volvamos al primero. Ahí está. Si están diciendo todas y todos que el primero de los textos es argumentativo, es porque ese texto argumentativo plantea una hipótesis y esa hipótesis es la que está defendiendo el texto. ¿Sí? ¿Cuál sería esa hipótesis? A ver. ¿Cuál les parece que es la hipótesis de este primer texto? A ver, tenemos ahí. Elisa dice la pregunta. Vamos a ver.
Natalia dice que la belleza o perfección física es necesaria hoy para tener éxito. Esa es la hipótesis del texto. Bien, a ver. Vamos por partes. La hipótesis se verifica en la pregunta formulada al final que demuestra la posición del autor, dice Maine. Bien, a ver. A ver, esperen que a mí me pareció otro. La cirugía es imponer estereotipos de belleza y anula la individualidad o la identidad. Susi dice, las cirugías plásticas no son necesarias si nos liberamos de los estereotipos actuales de belleza. Luisa dice, la superficialidad, como pregunta. Bien, a ver, partamos de la idea de que una hipótesis es una afirmación, ¿sí? Por lo tanto, sería bastante raro que una hipótesis sea una pregunta, ¿sí? Podría ser una pregunta retórica, podría ser. Pero lo más habitual es que aparezca en términos afirmativos, ¿sí? O sea, una hipótesis es justamente una afirmación que yo busco sostener. Por lo tanto, el planteo de que es una pregunta no sería la forma más adecuada de plantearlo. A ver, por ahí nos conviene empezar así, a ver. El texto ¿está a favor o en contra de las cirugías estéticas? En contra, en contra, en contra, en contra, en contra. Perfecto. Entonces, eso lo observamos rápidamente. O sea, digamos, la hipótesis tiene que ser algo en el que el texto diga las cirugías estéticas están mal. No sé, no me gustan las cirugías estéticas, estoy en contra de las cirugías estéticas. ¿No? Digamos, algo vinculado a eso es la hipótesis del texto. ¿Sí? Eh, espera, espérenme, a ver. Bien, Guillermo dice que la hipótesis es la respuesta a la pregunta quizás. Sí, el tema es que eh, fíjate que como hipótesis, y arrancar una hipótesis también con quizá es un problema, porque supuestamente una hipótesis es algo que uno busca sostener. Y si vos arrancás una hipótesis y por ahí es como que pierde fuerza como hipótesis, ¿no? Digamos, una hipótesis menos potente. Eh, a ver, fíjense cómo arranca el segundo párrafo del texto. Dice, aunque se planteen como deseables, las cirugías no dejan de ser mutilaciones, amputaciones, agregados de objetos extraños en cuerpos cada vez más artificiales. ¿Sí? O sea, podríamos decir, sí, las cirugías estéticas son innecesarias, la cirugía estética no es necesaria. Bien, Gino está poniendo ahí, la cirugía estética fomenta estereotipos de belleza que anulan la individualidad y borran progresivamente la propia identidad de los hombres y las mujeres. La pregunta retórica es una manera de expresar una opinión de una manera no tan contundente, pero sí reflexiva. Sí, correcto. Eh, por eso, en el caso de que sea retórica, en este caso sí es una pregunta que da a entender de que no, que la respuesta claramente es no, pero digo, tiene bastante más fuerza esta idea de que las cirugías estéticas son mutilaciones, básicamente lo que dice. Las cirugías estéticas son mutilaciones que generan cuerpos artificiales, ¿sí? O sea, digamos, eh, esa es como un poco, se puede reformular de mil maneras distintas o de decirlo con las palabras que quieran, pero digo, se nota que en ese planteo, o sea, todo el primer párrafo es una introducción al tema, ¿no? Digamos, cómo es la época, qué pasa en la cultura, qué pasa en las revistas, en la televisión, qué hacen los hombres, qué hacen las mujeres, ta, 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 ta. Y la hipótesis arranca ahí fuerte en el segundo párrafo diciendo las cirugías no dejan de ser mutilaciones, amputaciones, agregados de objetos en cuerpos cada vez más artificiales, ¿sí? O las cirugías estéticas borran la propia identidad.
¿no? Digamos, eso es como las hipótesis fuertes del texto. Yo ahora les preguntaría, ¿están de acuerdo con esa hipótesis o están en contra, ustedes, digo, de esa hipótesis? ¿Coinciden con la hipótesis del autor o la autora o no? Coincide Susi, porque si coincide, perdón Susi, pero me importa menos en el sentido de que vos ya pensás parecido a lo que piensa el texto. Me interesaría alguien que no esté de acuerdo con lo que piensa el texto para ver si el texto es lo suficientemente persuasivo o convence a alguien de lo que está diciendo. Hay alguien que esté en contra de esta hipótesis de que las cirugías son mutilaciones o generan hombres, personas artificiales que borran su identidad, o están todos de acuerdo. Guillermo dice en partes, hay casos y casos, bien. Coincido parcialmente, dice Gino, porque hay ciertas cirugías que permiten corregir o retocar ciertos aspectos físicos que influyen en la autoestima de las personas. Bien. Bueno, porque eh, esto de estar en desacuerdo en parte eh, sería como una tercera posición, ¿no? Digamos, teníamos quienes están a favor de esta hipótesis, quienes están en contra de esta hipótesis, y acá el planteo más bien de Guillermo y de Gino sería intermedio, ¿no? Digamos, como a favor en ciertos casos, en contra en otros casos, ¿sí? Pero bueno, no encontramos ninguno que esté en contra completamente de este planteo, eh, que servía como para ver el contrapunto o cómo hacer una contraargumentación al respecto de esto. ¿Sí? Pero bueno, acá teníamos bien una diferencia, fíjense que dos textos en los cuales el tema es exactamente el mismo, uno es expositivo explicativo, el otro es argumentativo. En el argumentativo pensamos en cuál es la hipótesis que busca defender el autor o la autora y distintas estrategias que utiliza para argumentar a favor de esa hipótesis. Natalia dice una apendicectomía también es una mutilación, pero necesaria. Ah, lo pone para pelear, dice. Sí, es cierto, pero entiendo que no es estético, ¿no? O sea, porque acá creo que lo que está planteando sería casos de cirugías estéticas, ¿no? Claro. El niño que nace con un labio leporino, la intervención quirúrgica además tiene un fin estético, correcto. Muy bien, sí, es cierto. Sí, y yo agregaría algo, digo, si te gusta, ¿cuál es el problema, no? Digamos, o sea, ¿por qué estaría mal? Ponerle que no tiene ningún motivo médico, pero querés tener otro cuerpo, otra cara o lo que sea. Si es tu cuerpo, es tu cara, lo que sea, digo, también podría ser otro motivo y que eso no tengamos por qué cuestionarlo ni criticarlo. Pero bueno, sí, podríamos tener distintas opiniones al respecto eh, y demás. Eh, Avancemos. Vamos, a partir de ya toda esta larga, la verdad es que se nos hizo un poco larga la introducción, porque ya nos va quedando 19 minutos antes de que tengamos que cortar. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Para ver si podemos poner en práctica esto de las estrategias vinculadas a la cohesión y la coherencia en tipos textuales académicos.
Yo acá eh, les estoy compartiendo en la pantalla un texto, ¿sí? Ese texto eh, es un texto de historiográfico, ¿sí? O sea, de un manual de historia, pero que principalmente tiene varios problemas o dificultades de cohesión, ¿sí? Bueno, saltan a la vista los problemas que tiene el texto de cohesión. Sí, lo dice, la palabra sol se repite muchísimo. Bien, entonces, tienes razón, Gino, claramente. No solo la palabra sol, hay un montón de palabras y un montón de problemas de cohesión que tiene en este texto. ¿Qué les voy a pedir? Les voy a pedir que cada uno y cada una escriba, reescriba este texto con la misma información, o sea, no pueden eliminar ninguna información que aparezca en este texto, ¿sí? Pero solucionando los problemas de cohesión que estamos observando, ¿sí? Y compártanlo por el chat. ¿Les parece? Les pido que lo reescriban, digamos, directamente en el chat con las modificaciones que le harían, eh, pero sin eliminar ninguna información. Pueden cambiar cosas de lugar, pueden eliminar palabras, reemplazarlas por otra cosa, pueden cambiar la puntuación, lo que ustedes quieran. Lo que no pueden es eliminar información, ¿sí? Y la información que está en el texto la tenemos que conservar. Ahora, pero hecha de una manera mucho más cohesiva, ¿sí? Tomémonos 3 minutos para hacerlo, a ver cómo sale. A medida que lo vayan teniendo, compártanlo en el chat, ¿sí? Así vamos viendo ejemplos.
Bueno, a ver, ya tenemos acá una primera versión. A ver, Guillermo dice, yo les comparto la versión de Guillermo y lo que podemos ir haciendo entre todos y todas es ver qué recursos de la cohesión y la coherencia utilizó Guillermo para mejorar el texto. ¿Sí? Ahí ya tenemos la versión de Luisa. A ver, por ahí les doy un minutito más para que los que están terminando su versión también la compartan. Así no les interrumpo el trabajo de revisión. A ver, voy leyendo la de Guillermo. Dice, los egipcios y las culturas precolombinas adoraban el sol, cuyos rayos permitían que los cultivos crecieran, que se evaporara el agua del Nilo, de los lagos y de los mares, para que después lloviera sobre los campos y los habitantes. Gracias al calor del sol, los humanos pueden andar sin abrigo por la tierra y navegar los mares sin temor a la oscuridad. Los egipcios y las culturas precolombinas sabían que sin la protección solar, la vida no sería posible en la Tierra. Bien, ahora vamos a ver qué usó Guillermo. Acá, por ejemplo, ustedes están viendo el texto de Guillermo, así voy marcando ahí cosas. Guillermo, por ejemplo, usó la palabra cuyos al principio, dice los egipcios y las culturas precolombinas adoraban al sol, cuyos rayos, para evitar repetir la palabra sol. ¿Qué recurso utilizó Guillermo ahí de los que estuvimos viendo al principio? ¿Qué recurso es ese? ¿Qué sería cuyos? ¿Qué hizo? ¿Se les ocurre? Bueno, esto de que sea por chat hace que sea más lento esto, entonces, cuyo sí, pronombre, dice Elisa, muy bien. O sea, hizo una sustitución pronominal, reemplazó a sol por un pronombre para evitar la repetición. ¿Sí? Esto que decíamos de la referencia pronominal, bien, eso fue lo que hizo en ese caso para evitar esta repetición. Y después dice cuyos rayos permitían que los cultivos crecieran, que se evaporara el agua de los nilos, de los lagos y los mares. Y ahí fíjense que lo que hizo, porque el texto original decía que se evaporara el agua del Nilo, que se evaporara el agua de los lagos, que se evaporara el agua de los mares. Lo puso una sola vez, se evaporara, y las otras veces no lo reemplazó por nada, directamente sacó la palabra evaporara, ¿sí? Porque ya se daba por sobreentendida, porque ya estaba presente una vez. ¿Cómo se llamaba eso? Eso que hizo ahí. Elipsis, muy bien, ¿sí? O sea, digamos, en principio utilizó una sustitución pronominal y después utilizó distintas elipsis para evitar esa repetición. Perfecto. Y lo hizo, utilizó nuevamente la elipsis sobre los campos, la lluvia cayera sobre los campos, la lluvia cayera sobre los habitantes. Muy bien. Sin embargo, acá, en la segunda oración de su texto, dice, gracias al calor del sol, los humanos podían andar. Ahí eligió volver a usar la palabra sol, eh, que está relativamente cerca la primera palabra sol que tenemos. A ver, ¿qué recursos le recomendarían? ¿Qué podríamos usar para evitar la repetición ahí de sol en esa segunda aparición? Bien, Natalia propone astro, ¿sí? ¿Qué sería si o supongamos que que usamos astro en lugar de sol? Elisa dice sería algo del campo semántico. Sí, esto en particular eh, es una especie de sinonimia,
Lo que pasa es que no es un sinónimo, porque sol y astro no son exactamente lo mismo, ¿no? No sé mucho de astronomía, pero eh, ¿qué sería astro de estrella? Propone Valeria. Muy bien. Es un tipo particular de sinonimia el que están proponiendo. Porque estrella, me quedo con estrella porque sé más que es una estrella que es un astro. Eh, Astro Rey, propone Guillermo. Muy bien. Bien, Astro Rey es otro recurso distinto que ahora vamos a plantearlo. A ver, ¿qué relación hay entre estrella y sol? ¿Son sinónimos? ¿Estrella es sinónimo de sol? Muy bien, Camila. Dice hiperonimia o hiponimia. Muy bien. No sé si todos y todas están al tanto de las relaciones de hiperónimos o hipónimos, pero básicamente, para simplificar, pensemos que son palabras que en su sentido incluyen el sentido de la otra, aunque no sean necesariamente sinónimos. ¿Sí? Quiero decir, eh, estrella es una palabra que en su sentido abarca, es como una categoría mucho más amplia. Dentro de las estrellas estaría el Sol, ¿sí? Estrella sería un hiperónimo, o sea, hiper en el sentido más amplio, que contiene el sentido de la palabra Sol, aunque no sea exactamente un sinónimo. De hecho, es bastante difícil encontrar un sinónimo de Sol, ¿no? Digamos, porque es como un nombre propio. Entonces, los nombres propios es difícil encontrarles un sinónimo. Hay uno bastante frecuente que se usan las canciones patrias para hablar del sol. ¿Se acuerdan? Febo, asoma, ya su rayo. Sabemos, se usa la palabra febo para reemplazar a sol, ¿sí? O sea que sería una especie de sinónimo. Astro Rey, por ejemplo, más que sinónimo o hiperónimo, ahí sería como una especie de lo que se llama decir lo mismo con otras palabras, ¿no? Digamos que no es un sinónimo, sino que es como una construcción que se hace sobre esa palabra, se la reemplaza a través de una construcción, ¿sí? Bien. Y a ver, y el otro elemento que quería que veamos de lo que planteaba Guillermo es, en la última oración, ella dice, de nuevo, los egipcios y las culturas precolombinas sabían que. Eh, ¿Cómo hacemos para no repetir los egipcios y las culturas precolombinas? Porque lo dijimos en la primera oración del texto. ¿Cómo hacemos para evitarlo? ¿Qué se les ocurre? Ellos, dice Natalia, ahí sería una sustitución pronominal, que no está mal. El problema del ellos, Natalia, es que nos quedó un poco lejos el referente. Entonces, lo que puede pasar con el ellos es que eh, nos cuesta identificar a quién está reemplazando. Acá hay otras opciones de aquellos pueblos, dichas culturas y cosas por el estilo que probablemente nos, nos eliminen la ambigüedad, por lo menos, ¿no? Digo, de esa manera por lo menos tenemos ahí cómo resolver esa ambigüedad, aquellos pueblos, civilizaciones antiguas y demás. ¿Sí? Obviamente hay un montón de otros recursos que también fueron usando y que aparecieron en los otros textos que fueron enviando ustedes. No vamos a llegar a ver todos los recursos cohesivos que están utilizando, pero digo, fíjense cómo realizaron distintas operaciones en el texto para generar mayor nivel de cohesión en un texto que tenía un bajo nivel de cohesión, ¿sí? Insisto, no es que el texto no se comprendía, el texto no era agramatical, no es que tenía errores gramaticales, sino que era un texto que tenía bajo nivel de cohesión, ¿sí? Por el alto nivel de repetición con el que contaba, ¿sí? Hay veces en las que repetición es bienvenida, como para subrayar o retomar algo. Exacto, Guillermo, o sea, incluso hay géneros discursivos que promueven la repetición, ¿sí? Puede ser incluso un recurso literario en cierto tipo de textos. En poesía, por ejemplo, puede ser muy, muy frecuente, muy deseable a veces las repeticiones, pero en este texto, que es más bien de índole académica, esas repeticiones eran innecesarias y creo que complicaban más de lo que ayudaban.
¿no? Digamos, hacían como que el texto sea más complejo de lo que en realidad era o más tedioso incluso de lo que en realidad era. ¿Sí? Bien. Para ir cerrando, no vamos a llegar a hacer todos los ejercicios, pero hagamos uno más. No, este no vamos a hacer. Vamos a ver este. Este, así hacemos un ejercicio cortito, eh, que por cortito no quiere decir que sea simple, pero tiene que ver con esto de la sustitución pronominal que venimos haciendo. Acá tienen un cuento muy corto, es un micro relato, compilado por Borges, Silvino Campo y Bioy Casares, en un libro clásico que es una antología de literatura fantástica, que es un cuento de tradición oriental, ¿no? Que es muy cortito, pero que es bastante complejo a pesar de su brevedad. Lo leo, ¿sí? Lo que ustedes tienen que pensar es a quién está reemplazando cada uno de los pronombres que está subrayado, ¿sí? A ver si esta sustitución pronominal nos sirve como para entender cómo funciona el texto. Hago una mini aclaración antes de leerlo, porque los nombres, al ser orientales, pueden generar cierta confusión. Wang Chu es un varón y Chien Yang es una mujer, ¿sí? Parece una obviedad o una pavada lo que estoy diciendo, pero les va a servir. Dice, cuando la embarcación se iba acercando a la ciudad, Wang Chu le dijo a Chien Yang, no sé en qué estado de ánimo encontraremos a tus padres. De ahí que fuera solo a pedir perdón a su suegro. Este le preguntó asombrado de qué hablaba y le contó que Chien Yang estaba en cama, inconsciente, desde hacía 5 años. ¿Sí? Parece simple, pero es bastante complejo. A ver, yo les voy a ir preguntando a quién reemplaza cada pronombre subrayado en el texto. ¿Sí? A ver, dice, cuando la embarcación se iba acercando a la ciudad, Wang Chu le dijo a Chien Yang. Ese le, ¿a quién está reemplazando? ¿A él o a ella? A ella, muy bien. O sea, ese le es a ella. O sea, él le dijo a ella. Muy bien. ¿Qué le dijo? Dijo, no sé en qué estado de ánimo encontraremos a tus padres. Ese tus, ¿a quién está reemplazando? Bien. Yo entiendo lo que ponen, pero guarda, pues dicen a los padres de ella. No, a la que está reemplazando es a ella. ¿Sí? O sea, tus sería quién es la poseedora de los padres, digamos. Es Shenyang es la poseedora de los padres, ¿sí? O sea, ¿se entiende? O sea, los padres sí, pero sería, Tus está reemplazando a Shenyang, ¿sí? A ella. Bien, o sea, le dice, entonces no sé en qué estado encontraremos a tu padre. De ahí a que fuera solo a pedirle perdón a su suegro. Ese su, ¿a quién está reemplazando? A él, ¿no? El suegro es de él. Perfecto. Este, ¿quién es este? El suegro, le, ese le, ¿quién es? O sea, pero está bien, no le dice el suegro a él. O sea, el le es Wang Chu, muy bien. Y le contó, ese le, ¿a quién es?
A ver, el segundo lee. Guangzhou. Bien, es Guangzhou. La clave está en el referente de la palabra este en este cuento. A ver, porque depende cómo. Esto está como la canción de Tongo le pegó a Borondongo. Si no la conozco, ¿cuál es la canción de Tongo le pegó a Borondongo? ¿Es conocida? No sé. Ahora después la googleo. No sé quién es Tongo le pegó. Ah, mira, no la conocía. De Celia Cruz. Eh, ¿Por qué? Porque ahí es donde reside el elemento fantástico del cuento, ¿no? Digamos, Wang Chu le dice a Chenian, che, no sé cómo vamos a encontrar a tus padres. Va y le dice a su suegro, digo, va solo a su suegro, pero el suegro le dice, no, Chenian está en cama inconsciente desde hace 5 años. Entonces ahí se produce el elemento fantástico del cuento, en el cual no sabemos si Guangzhou está loco, si el suegro está loco, si Yang está consciente o si Yang está inconsciente, ¿no? Digamos, es como esa situación en la cual, según cómo asignemos la referencia a cada uno de los pronombres, el sentido del texto va a ser diferente. ¿Se entiende? Sí, digo, me parece que es interesante en el sentido de un texto tan breve que sin embargo posee tanta... esperen que, ya que estamos, vamos a que sin embargo posee tanta complejidad eh, para asignar eso. Bueno, ya nos pasamos del tiempo, así que tenemos que ir cerrando. Nos quedaron varios ejercicios afuera y varias cuestiones que quería avanzar, pero bueno, el tiempo siempre es tirano. Les agradezco mucho a Valeria pregunta si solo tendría que ir con acento. Eh, No, no tendría que ir con acento porque el solo que va con tilde es el que quiere decir solamente, ¿sí? Este no es que quiere decir solamente, sino que quiere decir en soledad, ¿sí? Ese solo va sin tilde. O sea, serían como dos significados distintos. Podría tener tilde, pero querría decir que únicamente le fue a pedir perdón, o en este caso quiere decir que fue en soledad a pedirle perdón, ¿sí? Así que por eso es que va sin tilde ese solo. Bueno, les agradezco a todos y a todas por haber participado de este encuentro. Espero que les haya resultado de utilidad. Nos volveremos a ver en alguna otra experiencia de estas características. ¿Sí? Que tengan buena semana. Nos vemos.